contexto de empresas familiares. Así es, está con nosotros ya Fernando Toth en el contexto de las empresas familiares. Fernando, qué gusto recibirte. Felicidades hoy en el Día del Abogado. Gracias, buenos días. Pues sí, hoy que es Día del Abogado, quiero aprovechar la ocasión que la efeméride nos presenta para platicar un poquito acerca de la importancia del derecho en la empresa familiar, que obviamente, como lo vamos a ver más adelante, el derecho es omnipresente y está en todas las actividades personales y comerciales y familiares que hacemos todos los seres humanos. Y entonces, pues felicitar a mis colegas abogados, a mis colegas notarios, a mis amigos corredores públicos, que estamos celebrando el Día del Abogado, y también invitarlos a que aprovechemos este momento de celebración para reunirnos y platicar y hablar acerca de todas las reformas que vienen, que apenas ayer se anunciaban, algunas de ellas, pero que también hemos tenido ya conocimiento acerca de cómo va a cambiar la impartición de justicia. Por ahí circuló un audio de la ministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, que a su vez tiene para quienes nos desenvolvemos en el ámbito jurídico, la ministra Sánchez Cordero, además de haber sido ministra en la Suprema Corte de Justicia en retiro, es notaria pública en el DF. Entonces, conoce perfectamente el mundo legal, el mundo jurídico, y eso a nosotros nos puede ser muy útil tener un enlace de este tipo en la Secretaría de Gobernación. Por ahí ya habla de la autonomía de los tribunales, ya habla de un porcentaje del presupuesto de los estados designado directamente a la impartición de justicia, ya habla de reformas a la ley del notariado, ya habla de cambiar las funciones a los notarios, de cambiar las funciones a los corredores. Y a mí esto no puede sino alegrarme, porque vienen cosas que pueden ser muy positivas, muy importantes, y que van a ayudar a la impartición de justicia en este país, que está muy retrasadísimo. Claro. Tú vas a cualquier tribunal, a cualquier juzgado, y encuentras expedientes de hace 3, 4 años que todavía no se les pueden dar salida. Por eso el nivel de impunidad y por eso tantas cosas. Pero me estoy desviando, vamos a entrar en materia y vamos a ver por qué el derecho influye tanto en las empresas. Espera, nada más una acotación, un comentario añadido a lo que tú dices. Ojalá y que de verdad terminemos de ver el regalo de los fiats notariales de los gobernadores cada vez que se van a ir de sus puestos. Definitivamente. Ojalá, de verdad, porque digo, para ustedes mismos como notarios y para los abogados, es un insulto a la inteligencia. Sí, claro, y es parte de lo que viene en las reformas que anunció la ministra o ya futura secretaria de Gobernación, sí. Cortar justamente esa facultad para los gobernadores y mandar a todos los notarios a exámenes de posición, claro, pero también a los jueces, pero también a los magistrados, y entonces vamos a poder ya ver una solidez en la impartición de justicia. Ya los notarios nos van a mandar también funciones de mediadores en materia de propiedad, en materia civil, en materia societaria y en materia familiar. Entonces vamos a descargar mucho de lo que está trabado en los tribunales y ayudar así a una... Ahora, el anuncio de este punto de que pues, se va a atender esto de que nadie, ningún funcionario puede ganar más que el presidente, pues yo espero que los magistrados pues no hagan una manifestación en contra. Sin duda va a ser un duro golpe. Un duro golpe a los magistrados. Pero qué tan duro, o sea, ¿cuánto les van a rebajar para hablar en los mismos términos que luego hablan los políticos de su dieta tan generosa? O sea, ¿realmente cuánto? O sea, era un exceso, la verdad, y siempre lo dijimos, es un exceso. Es un exceso, y un poquito lo manejaban bajo... Pues es que para no robar y para evitar que no el se cohecho. coludiera. Sí. Pero pues Pero de todos modos existe. Sí. Ya, siento yo que estamos en un momento de la vida del país en donde muchos astros se están alineando. ¿Alienándose o alineándose? A lo mejor los dos. Sí, las dos. A lo mejor los dos temas. Por un lado está el tema de la facturación electrónica, que eso es un control altísimo y muy grande para todas las cuestiones de transferencias, para el manejo de dinero, para
para la claridad y la transparencia en todos los actos que hagas. Pero para eso está el efectivo. Para eso está el efectivo, pero cada vez lo puedes manejar menos y cada vez es más riesgoso. Entonces siento que vamos a ir avanzando un poco en ese sentido. También los jueces y los magistrados requieren ciertas garantías de seguridad, porque obviamente la impartición de justicia es una materia muy delicada y más con el ambiente que estamos viviendo. Entonces, sí es un problema muy complejo y por eso qué importante que la ministra Sánchez Cordero vaya a ser la secretaria de Gobernación, que conoce perfectamente la impartición de justicia desde la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales, de las notarías. Entonces, nos va a ayudar mucho. Y entrando un poquito en materia, pues el Día del Abogado se celebra desde 1960, a raíz justamente de un decreto presidencial emitido por Adolfo López Mateos, aunque la celebración se remonta a la época virreinal, ya que en 1553 se impartió la primera clase de Derecho en la entonces Nueva España. Y entonces, a raíz de esto se celebra el Día del Abogado. El derecho está presente en todo lo que hacemos. Si utilizas un camión o si pides un Uber, cualquiera de estos dos actos están regulados por una serie de normas que te atribuyen derechos y obligaciones. Nada escapa entonces del ámbito jurídico. La legislación nos regula y estructura cada uno de los campos de nuestra vida. No es la excepción en las empresas familiares, ya que la ley influirá sobre todos y cada uno de los ámbitos que competen a tu familia, a tu empresa y a tu patrimonio. ¿Cómo influye el derecho en tu empresa? Tu empresa está sujeta a dar cumplimiento a una serie de normas, no únicamente de carácter mercantil. Existen muchos temas de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho penal, fiscal, laboral y un muy largo etcétera. Cuando constituyes una sociedad, te preocupas por obtener un RFC para iniciar tu facturación que permita obtener el retorno de tu inversión, pero no te preocupas tanto por darle la estructura jurídica que a lo mejor requiere tu emprendimiento. Esta misma dinámica nos pierde en el camino y existen cuestiones que no debemos dejar a un lado. Hay que, por ejemplo, cuestiones muy básicas como emitir las acciones al momento de la constitución o en los aumentos de capital y tenerlas siempre a la mano es una cuestión muy práctica y muy sana, ya que la ley te obliga a hacerlo para que puedas acreditar que eres dueño de tu empresa. Entonces, a partir de diciembre, otras de las reformas que están surgiendo es que la transmisión de acciones deberán de ser registradas en la Secretaría de Economía en un sistema que para tales efectos se está creando y que va a estar funcional a partir de diciembre y va a ser muy útil para el tema de la transparencia, para el tema de lavado de dinero y para determinar bien a bien quiénes son los dueños de la empresa. A la fecha existen prácticas en otros países, como en Suiza, no voy a hablar de México, pero me han informado que en Suiza hay malas prácticas empresariales. Dicen que allá los empresarios constituyen empresas que incluso llegan a ser grandes emporios con una nula o por lo menos deficiente planeación jurídica. ¿Quién no conoce un compadre, un cliente, un vecino sueco que constituyó su empresa con accionistas que resultan ser sus empleados o familiares? Van los mismos, se presentan al notario, firman la constitución de la sociedad después de acreditar todos los requisitos legales de identificación, su cédula fiscal, su CURP, y el empresario se despreocupa en la idea de que se quitó muchos problemas de encima porque no está él dentro de la constitutiva y puso al empleado y puso al primo, al compadre, al amigo, y no se prevén serios problemas que estas actitudes pueden acarrear. ¿A qué voy con esto? Sabemos que el abogado es como un mal necesario. O sea, siempre que hablamos de abogados tenemos por ahí, nos hemos hecho acreedores a una fama de no sé, de muchas cosas. De muchas cosas. Para no entrar en detalles. Pero yo creo que realmente en los tiempos que vivimos y en sobre todo en este impasse de cambio de muchas de las viejas estructuras a nuevas formas de gobernarnos y de administrarnos, y además con todas las cuestiones tecnológicas que están entrando, vale mucho la pena que nos acerquemos con nuestros abogados y que empecemos a regularizar todas estas cuestiones. Porque cada vez nos van poniendo más candados. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero, cuando quieras
realmente ejercer los derechos de tu empresa. Puedes batallar si tienes malas prácticas en este sentido. Y si todavía tienes, como lo pedía la ley, en los 85 cinco socios para poder constituir una sociedad, y entonces para completar el mínimo de socios requeridos, invitaste a tu compadre y a tu amigo y al vecino para que puedan ser efectivamente 5 socios, y no los has sacado todavía, es un buen momento de empezar a hacerlo. Yo esperaría que ya fueran pocas las empresas que tienen todavía una estructura así de vieja, pero todavía existen. U otra práctica legal que debemos ir erradicando. Mi recomendación para los empresarios y para todos quienes nos escuchan es que tengan mucho cuidado, que cuando quieren adquirir un inmueble se conforman y se tranquilizan teniendo un poder de actos de dominio irrevocable. Porque ya hemos visto que estas prácticas no son sanas, no son correctas, y el día de mañana que quieran ustedes escriturar, que quieran ejercer los derechos sobre el inmueble que adquirieron a través de un poder, van a tener muchos problemas para escriturarlo, porque ¿qué pasa? Que la ley le exige al notario que identifique a la persona que dio el poder. Y entonces la persona que dio el poder a lo mejor ya se fue a Estados Unidos, a lo mejor ya se murió, a lo mejor está ilocalizable, se cambió de país, se cambió de ciudad. Y entonces el notario te va a requerir, al momento que tú quieras escriturar ese inmueble, su constancia de situación fiscal, su CURP, su comprobante de domicilio, y no lo vas a encontrar a la persona que te dio el poder. Y entonces no vas a poder ejercer el poder, no vas a poder escriturar y vas a perder tu propiedad. No es lo mismo, nos decía un maestro, invertir el capital de riesgo que poner en riesgo el capital. Entonces debemos de tener mucho cuidado. En cuanto a la familia, el derecho también influye y también regula las relaciones familiares desde tu nacimiento hasta tu muerte. Al momento de que naces, te registras en el registro civil y vas adquiriendo derechos consanguíneos y derechos de familia. Y después, cuando te casas, depende de bajo qué régimen lo haces para que esto desenvuelva en temas patrimoniales. Después, al momento de tu fallecimiento, el lugar, la fecha, la hora, las causas, todo esto se registra, y todo esto va generando derechos y obligaciones también en materia familiar. ¿Qué vemos mucho en materia, en este sentido? ¿Qué cuestiones tenemos que cuidar? Por ejemplo, los nombres son muy importantes, cómo los asientas en las actas y cómo después tú te presentas al momento de realizar cualquier acto jurídico. Pasa mucho, no sé cómo vamos de tiempo. Ya estamos muy encimita, pero mira, sabes, creo que vale la pena, para que termines de concluir bien, irnos a la pausa comercial y regresar. Son 8:45, vamos a la pausa y volvemos para seguir escuchándote. Ok, gracias. Fernando, bueno, déjame decirte que tienes llamadas de felicitación por la exposición que estás haciendo, y sobre todo lo que tuvo que ver en esta primera parte, una exposición, digo, me pareció brillante en lo que tiene que ver con la separación de los jueces y todo lo que es la justicia del ámbito de la corrupción. O sea, tiene que haber esto, ¿no? Una independencia, un fortalecimiento del conocimiento por parte de quienes ejercen estos cargos de justicia tan importantes como para garantizar y asegurar. Uno de los grandes males que tenemos en el país es ese. Y a propósito del Día del Abogado, por supuesto. Sí, claro. Pues sí, como les decía, vienen cambios muy interesantes que tenemos que poner atención todos. Yo anoche pensaba que los cambios en la legislación, los cambios en la forma de administrarse y los cambios que se pueden prever, que todavía no sabemos si van a ser buenos o van a ser malos, pero que yo quisiera pensar que van a ser para bien, porque no nos queda otra, además. Entonces tenemos que trabajar con esa idea y entender que hay buenas posibilidades de cambio, que tenemos que ser flexibles, que la manera en que estamos trabajando los profesionistas que nos dedicamos al derecho durante mucho tiempo ha sido muy acartonada, y vivimos en una época en donde la tecnología y
y incluso la globalización nos debe obligar a ser un poco más flexibles, a trabajar de manera más seria al interior de nuestras familias, al interior de nuestras empresas, todo lo que tenga que ver acerca de nuestra relación con las leyes y con la legalidad. Porque ya en este momento no se vale que los empresarios traten de hacer cuestiones que no se deban para buscar una ventaja inmediata, sin prever que a la larga todo eso nos pueda ocasionar problemas muy grandes. Platicábamos ahorita que en materia de registro civil debemos de tener mucha atención en por ejemplo, en los nombres, en cosas tan sencillas como la manera en que se asientan los nombres. Vemos mucho en la práctica del derecho errores en la manera en que se asentan los nombres en el registro público de tal forma que las Marías se llaman Ma, ¿sí? Y que las Ma se llaman Marías en realidad, y entonces en el IFE estás como María Juana, y en el CURP estás como Ma Juana, y en las escrituras estás como María de Juana. Entonces la falta de una estandarización en este sentido provoca problemas legales al momento de celebrar cualquier acto jurídico. Y esos problemas legales además los vas arrastrando, los vas heredando, y siguen la suerte de tu patrimonio. En materia patrimonial, no nada más esto es un problema, también es un problema lo que les decía ahorita, de adquirir inmuebles y conformarse con un poder irrevocable de dominio. Porque esto te va a traer problemas tarde o temprano jurídicos que te pueden orillar a perder el inmueble. Por ejemplo, si Juan te da un poder para irrevocable de dominio sobre un inmueble, ¿sí? Y Juan el día de mañana se va, pero le debe al fisco y tiene deudas mercantiles y tiene deudas civiles, le pueden embargar el inmueble porque está su nombre y tú nada más tienes un poder, ¿sí? Que el poder, si no lo ejerciste, no es una transmisión de dominio. Entonces tú puedes perder bienes a los cuales no protegiste debidamente, y generalmente esto se da por ahorrar el pago de impuestos, por ahorrar el pago de registro público, por ahorrar el pago de los notarios que cobran muy caro. No, lo caro realmente no es el honorario del notario. Lo caro son los impuestos, el traslado de dominio, el registro. Mira, no quiero justificar el actuar de esta manera, pero luego la eterna disyuntiva dice, me cuesta tanto generar el recurso para ir a entregárselo a los gobiernos estatales o al gobierno municipal o al gobierno federal, sí, para que luego de repente veamos que van y hacen sus viajes en primera clase o en aviones privados. Entonces hacemos esa relación, mis impuestos trabajando para ellos, ¿no? Entonces, en lugar de que los impuestos trabajen para el país. Claro. Entonces, no es justificación, es explicación. Definitivamente. Te entiendo perfectamente, porque esa es una línea de pensamiento que tenemos muy arraigada. Pero de muchas décadas. De muchas décadas. Yo viví algún tiempo en Vancouver trabajando en un despacho de abogados allá. Y cuando me llegaba mi cheque me tumbaban una cantidad de impuestos estratosférica, pero lo veías en la calle. Lo veías al momento de tomar... Tu calidad de vida. Podías tomar un camión para ir al trabajo, podías caminar en la calle en la noche, podías ir al servicio médico, si lo necesitabas, todo era gratis. ¿Por qué? Porque estás viendo reflejado lo que pagas en servicios. Y cuando eso pasa, estamos hablando de una ecuación perfecta, porque yo creo que nadie en su sano juicio estaría en contra de pagar impuestos si estás viendo que tienes todo este tipo de servicios disponibles. Exacto. Y es un cambio también de mentalidad, y es un cambio de una manera de ver la vida de manera diferente. También lo que importa es saber y entender que tus impuestos deben de ayudar también a quienes menos tienen, ¿sí? Porque tú ganas más y los demás ganan menos y a todos se les quita el mismo porcentaje, pero es importante que jalemos a la gente que está más desprotegida, que alcancen a cubrir sus necesidades básicas,
para así reducir las tensiones en materia de inseguridad, en materia de falta de educación, en materia de falta de salud, que son tan complicadas. Entonces, todo eso parte a raíz de las normas jurídicas bajo las cuales vivimos en nuestro país, pero además del estricto cumplimiento que se den de ellas, porque a lo mejor las leyes están bien, el problema es que no las cumplimos, o no las observamos, o no las vemos, o las queremos obviar, o creemos que porque somos mexicanos y tenemos el colmillo bien largo, vamos a tener una ventaja, porque tenemos una visión cortoplacista, una visión en donde yo escondo esto para tener un beneficio inicial, sin ver que al mediano y a largo plazo el perjudicado principal soy yo. ¿Sí? Entonces, por eso creo que el marco jurídico debe de atender a las circunstancias actuales del país. En este momento vamos a entrar a un cambio en donde los abogados vamos a tener que estudiar mucho, vamos a tener que seguirnos preparando y vamos a tener que estar a la altura también de las circunstancias que encontramos en esta época histórica para el país. Claro, y sin embargo no puedo dejar de pensar en todas estas personas que luego tramitan y juegan un poco con las leyes, aprovechándose de la ignorancia y aprovechándose de la vulnerabilidad de mucha gente en muchos sentidos, y entonces les cobran porcentajes altísimos en función de los pleitos que les hacen luchar, sí, y a veces ya de antemano saben que están bastante perdidos. Digo, porque, y hablando específicamente, y era lo que te decía, de que tenía ganas de preguntarte si las malas prácticas en la abogacía son originadas por la corrupción de las instituciones impartidoras de justicia, o es al revés. Yo creo que todos de una u otra manera colaboramos. Definitivamente no podemos lavarnos las manos y decir, no es cuestión de los abogados nada más, es cuestión del Ministerio Público. Porque simple y sencillamente existe la práctica que cuando, por ejemplo, pasa mucho que un litigante pierde un asunto y le echa la culpa al juez y dice, no, es que el juez se vendió. ¿Sí? Y entonces eso calienta al cliente y dice, no, pues ¿cuánto pagó? Pues yo doy más. ¿Sí? Y entonces, en caso de que tenga. En caso de que tenga. Y vamos generando esta dinámica que creo que es conveniente que vayamos cortando, y creo que sin duda, si bien es cierto que ahorita en la actualidad colaboramos todos, ¿sí? Todos los abogados, los notarios, los corredores, los jueces, ¿sí? Todos estamos inmiscuidos en un sistema legal dañado, porque tenemos que decir que está dañado por los niveles de impunidad en los que vivimos, corrupción, por el retraso en la impartición de justicia, por todo lo que pasa. Pero a partir de aquí, la manera en que esto se puede solucionar es de adentro hacia afuera, ¿sí? Tiene que haber controles en los tribunales, tiene que haber controles en el notariado, tiene que haber controles en las instituciones para que ya no se acepten ese tipo de actitudes, a ese tipo de problemas que se han dado y se han dado mucho. Yo soy muy ingenuo, Marcela y Juan, y a mí me ha gustado siempre ser así de ingenuo, y espero seguirlo siendo. Me acuerdo cuando tenía... Pero eso no se lleva bien con la abogacía. No se lleva nada bien, Juan. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una empresa lechera de gestor, de correo y dile, y como era el que estudiaba Derecho, me dieron un poder para ir a sacar camiones multados y todo esto, chocados y todo esto. Y llegué una vez al Ministerio Público donde estaba detenido un vehículo, y ya acredité la propiedad, la factura, la licencia del conductor, todo lo que me pidieron, mi poder, y no me querían entregar el camión. Les decía, necesito que me traigas el camión
tiene que circular, tenemos leche que repartir. Faltaba la mordida. Sí, faltaba la mordida. Pero, y yo me asusté, yo dije, ¿cómo le voy a decir a mis patrones que aquí voy a dar dinero? ¿En qué momento mis patrones van a seguir pensando que el dinero realmente se los voy a entregar a la autoridad que lo está solicitando como Porque no te van a mordida? recibo. Pedí cita con el delegado y le dije, señor delegado, me están pidiendo dinero, no tengo inconveniente en darlo, pero necesito una factura, porque si no, no me va a creer mi jefe. Qué ingenuo. ¿Y? Ese nivel de... ¿Y qué pasó? Habló por teléfono y dijeron, dele a este señor su camión. Pero es que a lo que voy es que yo veo que los abogados, cuando somos estudiantes, tenemos esa aspiración de justicia y ese interés de que las cosas vayan bien. En un momento te enfrentas con una realidad que es muy difícil. ¿Y cuándo se distorsionan? Yo no fui litigante porque a mí me costaba mucho pagarle las gorditas a las personas que te dan un expediente. Entonces perdí. De ahí de entrada dije, no, pues ¿cómo? O sea, en el despacho donde entré a hacer prácticas profesionales me decían, ¿vas a sacar copia del expediente? Llegaba, pedía el expediente y como no sabía cómo era la dinámica. Y pues sí, yo he sido muy ingenuo, pero yo creo que hay mucha gente igual de ingenua que yo, y yo quiero pensar que la gente es igual de ingenua que yo, aunque sé que no, y veo cuando no, y pero trabajo para... sabes que me cuesta este calificativo de ingenuidad, porque luego ingenuidad se confunde con ser tontos. Sí, entonces yo prefiero pensar que eres una persona con valores y una persona buena en lugar de ingenuo. Bueno, gracias, Marcela, pero la cuestión aquí es que también para los abogados es complicado trabajar. O sea, o te haces al sistema, o no tienes oportunidad de nada. Entonces así es importante que el sistema cambie también. Sí, eso es súper importante. Pero sabes también que es otra cosa súper importante, que dejemos de lado el poner por delante las influencias. Es que tú no sabes quién soy yo. Es que tú no sabes con quién estoy relacionada. Que no sabes que voy a hacer una llamada y vamos a ver a cómo nos toca. Por favor. O sea, dejemos eso de lado. Porque es la parte que nosotros podemos controlar. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Claro, mi blog es ftr.mx. Te debemos el pastel por tu vida. Gracias.